In order to be a church that's really going to make a difference in this community, for the whole community, not just certain segments, but for the whole community, we really do have to take on that approach that we want to become all things to all people. We want to be able to reach the Spanish community and the Haitian Creole community and the Portuguese community and the English community and senior adults and young families. And so that's our community. And it's changing even more day by day as new people move here. And we want to be able to see this as a mission field and an opportunity to share the gospel, to share the love of Jesus, and to make disciples. And one of the things that we're going to have to do in order to accomplish that is we're going to have the facilities to be able to do it. I mean, we're outgrowing the facilities that we have in several different areas. And so that's a wonderful problem, but it's still a problem. And so we have to be able to say, okay, God, you put us here for such a time as this, and now we want to be able to answer the call and do whatever it takes to reach as many people as possible. And we feel like that's where we find ourselves in that season, looking forward into the future, knowing that this is not the end. This is really just kind of the beginning of what God wants to do here in Ocala. God doesn't actually need us. He doesn't need our abilities. He doesn't need our finances. He owns the cattle on 1,000 hills. All of the universe belongs to him. He spoke it into existence. And so he doesn't need us, but he gives us the opportunity to be a part of it. And he calls for our obedience and he calls for our faithfulness. I get to be a part of what God is doing here in Ocala at College Road Baptist Church. And what a great time to be a part of this church family. We see young teenagers that are going off to student camp, and they're putting their faith and trust in him, and they're coming home and they're telling their testimonies to the whole church, and they're making public professions of faith through baptism. And we're seeing that in teenagers, but we're also seeing that in our senior adults. We're having senior adults that are coming to our church. They've been agnostic or secular, and they come because a friend invited them. And they hear sermons, but they're also involved in Bible study classes and some of our life groups, and they're building relationships, and they're getting to see how God is walking with people through some of the darkest times of their life, and things that they've never really thought about are opening up doors of opportunity for them to hear the gospel, listen to the gospel, respond to the gospel. And I just baptized a gentleman who came up out of the water and told me after his baptism, my life has changed. And those are the kind of stories that we see week in and week out across the spectrum of diversity that's here. And it really helps us to understand God's heart, Christ's heart for this community, and places a burden on our heart to have that same desire to take the gospel and love of Jesus to everybody that lives within the shadow of our church and even in the surrounding communities. And so that's what we would ask people to prayerfully consider just being all in and sort of giving God your blank check of your life, not your finances, but your life, and just say, God, what do you want me to do? And whatever you want me to do, wherever you want me to go, whatever you want me to say, I'm all in. We want to be one body united around one mission and for his glory to build his church and to reach the lost. And that'll take all of us, all in, invested in a God-sized vision as we move forward together. Hablamos sobre la palabra clave de este año, que es comprometidos, ¿verdad? Esa fue la palabra. Todos los años tenemos una palabra o una frase, y la de este año es comprometidos. Y estuvimos explicando acerca de esta palabra, ¿verdad? Que constituye un reto para el 2026, que conlleva un desafío a diario. No es solamente un desafío del año, sino es un desafío a diario. Hoy nosotros vamos a comenzar una serie que está ligada a la iniciativa Forward. Campaña que hemos estado hablando desde el año pasado. Algunos de ustedes a final del año pasado, una gran mayoría de los que está aquí, no todos,
¿verdad? Han estado involucrados en estas pequeñas reuniones sobre Forward allí. Pero para aquellos que no saben de qué se trata, Forward es una iniciativa que surge por una necesidad en medio de nosotros. Y usted se pregunta, ¿cuál es la necesidad? Bueno, ya vimos en parte el video de lo que Pastor Alan está hablando aquí. Pero la necesidad realmente es más espacio para crecimiento en nuestras instalaciones. Y usted dice, wow, hermano, pero si aquí hay bastante lugar, ¿cómo que más espacio para crecer? Bueno, créame que tal vez usted ve mucho lugar y muchos edificios, lo que sea, por aquí, por allá, pero se quedan cortos. Se quedan cortos a la hora de muchas de las actividades que se tiene en este lugar aquí, mis hermanos. No se trata solamente de nosotros, se trata también de el servicio en inglés. El servicio de inglés ya tiene 3 horarios, 8 de la mañana, 9:30 y 11. O sea que no es por falta de implementar, no es por falta de sacrificio y de adaptarse y de expandirse en los horarios, ¿verdad? Eso ya se ha venido haciendo aquí. No se trata solamente de la parte nuestra en español, porque nosotros pues hemos ajustado el horario nuestro era el horario de 10:30 de la mañana, aquellos que llevan tiempo aquí si se recuerdan, y nosotros teníamos la escuela dominical a las 9:30, pero nosotros hemos ajustado el horario o cambiado el horario de 10:30 a 11 para ir previendo por fe de que el servicio de las 11 llegase a un máximo de capacidad para nosotros tener un margen de tiempo de comenzar un segundo servicio a las 9:30 de la mañana. Por eso es que se ha movido a las 11 y tenemos nosotros este servicio a las 11 para tener margen en la mañana de tener otro servicio en español. O sea que no es por falta de planificación, por falta de ir pensando. Nosotros estamos ahí, dicen en mi pueblo, a punto de caramelo. Estamos ahí cerquita ya de poder comenzar tal vez eso en este año. Pero no solamente nosotros, mis hermanos. Esto pone limitantes al servicio de French Creole que crezca, porque los servicios en la tarde no son fáciles. Nosotros tuvimos 2 años y tantos en Dunelo tratando en las tardes a las 4 de la tarde. Sin embargo, cuando el pastor Orlando ahora ha venido trabajando a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, las cosas han ido cambiando en Dunelo, en el campus de Dunelo. ¿Por qué? Porque el horario ha ayudado esto. No solamente el horario de que a veces uno dice comodidad, no solamente eso, pero también tiene que ver con horarios de trabajo de las personas, de ajustarse para los horarios de trabajo. Pero usted dice, bueno, todas esas cosas se pueden ajustar. Es verdad, pero aún tenemos nosotros frenado a los jóvenes. Los jóvenes están frenados ahora mismo, no pueden crecer más, porque en el lugar donde ellos están ya no hay más crecimiento. Y aún así hay 30, 40, 50 jóvenes en ese cuartito que no se puede dividir por edades, no se puede dividir por boys and girls, de diferentes, de middle school y high school, 4 grupos para poder ministrarlo de acuerdo a su contexto de edades. Están frenados, no pueden, no se puede, no tenemos dónde hacerlo. Nosotros tenemos una capacidad limitante en ESL, que hemos tenido que decirle a muchas personas en la semana llamando y viniendo, están abiertas las clases, hay opening. Le digo, no hay opening, ya está full capacidad. A principio así pasa, se registran mucho y después a medida que va pasando la semana, pues algunos no perseveran. Pero ¿qué pasa esto? Que le quita el espacio a otros que quieren. Entonces eso es lo que ha venido pasando realmente. No tenemos los miércoles por la noche, por ejemplo, tenemos que tener las clases de college students aquí en la oficina pastoral. 18, 20, 24 college students ahí metidos en la oficina del pastor Alan, porque no hay lugar para ellos. Cuando nosotros hacemos el discipulado nuestro en conjunto con el discipulado de ellos, usted sabe cómo hemos tenido que hacer esto. Entonces, no se trata solamente de una cosa que diga, yo veo mucho espacio. Sí,
Hay espacio, pero hay espacio que está utilizado por todas partes, hermano. Cada rinconcito, cada oficina, cada huequito que hay, se ha estado usando para estos discipulados. Así que hemos llegado a ese punto, mis hermanos. Cada día más familias se están mudando al condado Marion County. Yo eso no tengo que convencerle a usted, ¿verdad? Solamente manejar aquí en la 200. Y usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. No todas las familias que se mudan al condado Marion County son cristianas. No todas las familias que se mudan a este condado van a vivir en este sector del condado. Y no todas van a venir a College Road. Eso es una gran verdad, ¿sí o no? Pero créanme que este es uno de los sectores del 75 para acá, al west, que está en mayor crecimiento y en mayor auge ahora mismo en el condado Marion County. Usted conoce esto. Segundo lugar, no todas las familias son cristianas, pero muchas de ellas andan buscando una iglesia. No todas se van a quedar en College Road, van a empezar a orar y buscar y congregarse en diferentes lugares hasta donde el Espíritu les lleve. Pero muchas han venido aquí y muchas han hecho de College Road su casa, porque Dios los ha traído, porque Dios les ha indicado que este es el lugar. Entonces, esto está pasando semanalmente, mensualmente. Y llegando al punto donde cuando lleguemos a la capacidad de 80% en este santuario, ya no va a crecer más. Esa es la estadística realista de Estados Unidos. 80% un santuario, un lugar a capacidad, ya ahí frena. Bueno, el 80% para nosotros significa alrededor de 160, 170 personas. Ese es el 80% para nosotros. Entonces, usted mire la cuenta semanalmente y usted va a ver que estamos por ahí cerca. Por eso es que hemos ido avanzando en eso. Yo le estoy explicando todo esto. Esto lo explicamos en las reuniones pequeñas que tuvimos, pero por si acaso alguno de los que está aquí no estuvo en esas reuniones, para que usted entienda el porqué de esto que se está considerando hacer nosotros aquí, hermanos. Ahora, después de haber orado por mucho tiempo, viendo el mover de Dios en medio de nosotros y haber explorado varias opciones, en una de las reuniones anuales el año pasado se votó para considerar la opción de una nueva construcción. Eso fue. Y explorar todas estas áreas. Y yo creo que ya tal vez es un poco tarde para eso, porque ya el crecimiento está en Ocala. Debíamos de haberlo hecho antes, pero por uno ser conservador, tratar de guardar, ¿verdad? Pero llega el momento en que ya no puedes hacer otra cosa. Y tenemos dos opciones. O no hacemos nada y nos quedamos tal y como estamos. Y cuando vengan personas, pues ellos vienen, se sientan, están un domingo, pero el próximo domingo no regresan porque dicen, bueno, ¿sabes qué? No me gusta estar ahí porque si alguien tose a mi lado, ya qué va. No me gusta estar hombro con hombro, etc. Esa es una realidad que nos ha dejado el 19 para acá. ¿Okay? Así que no es que tampoco vamos a crear ahora 6 pies, como se decía anteriormente, para todo el mundo. No es eso tampoco, pero hay una realidad que tenemos nosotros delante, que tenemos que lidiar con ella. Ahora, este es un proyecto, Forward Initiative es un proyecto desafiante, es verdad, que conlleva sacrificio, trabajo, pero sobre todo fe en Dios, confianza en Dios, que Él nos está guiando. Sin su aprobación nada podemos hacer. Por eso es que hemos estado orando y pedimos oración. Hemos estado orando y haciendo lo que nos corresponde hacer, la tarea, pero también le pedimos a usted que nos apoye en esto. ¿Y cómo usted puede ser parte de esta iniciativa, por lo menos en esta etapa inicial de Forward? Bueno, primero orando para que Dios dé sabiduría en toda decisión que se vaya a tomar, que no sea la carne, sino que sea de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo primero, que Dios sea glorificado en todo y no sea glorificado el hombre. Segundo, usando la prudencia.
¿Cómo yo puedo usar la prudencia y así ayudo a College Show en esta iniciativa? Bien, en que si usted oye cualquier cosa por ahí, no, es que quieren hacer una iglesia para 2,000, 3,000 personas ahí, porque ahora ya va a ser una mega iglesia. No es esa la idea. No es esa la idea de mega iglesia. Y es bueno, entonces usted cómo usa la prudencia, dice, no, hermano, no, amigo. Lo que yo he estado en las reuniones y lo que se quiere construir es un multi-uso facility, aquí al lado donde está este estacionamiento, aquí al lado, donde haya capacidad para que el servicio de inglés pueda reducirse a 2 servicios, ¿verdad? 2 servicios, uno contemporáneo normal y uno tradicional, pero que tenga la capacidad de crecer por lo menos hasta 900 personas, donde hayan por lo menos un lugar donde los jóvenes puedan crecer y tengan sus aulas para administrar allí tanto a middle school como high school. Eso es lo que se quiere hacer, un playground, que haya todas esas aulas que se necesita para el discipulado y para ESL. ¿Cómo usted usa la prudencia? Disipando cualquier duda allí. No es que van a hacer una mega construcción aquí para hacer una mega iglesia y perdemos la sensación de familia que tenemos ahora. No. Nosotros nos retiraríamos de este santuario que tanto amamos, que tanto nos gusta, y pasaríamos al edificio B. ¿Por qué? Porque ahí tenemos capacidad para 400 personas. Entonces, ahí tenemos que no tenemos que ir a 2 servicios, nos podemos quedar con uno en el horario y podemos seguir creciendo hasta donde Dios quiera, ¿verdad? Y así también nuestros hermanos haitianos pueden usar este servicio a las 11 de la mañana y experimentar el crecimiento también en este lugar allí. Así que esto tiene muchas cosas envueltas a este proyecto allí. Usted puede clarificar todo eso. Otra cosa que usted puede hacer es disfrutar el momento. Disfrute el momento que College Show está viviendo. No todas las iglesias en Estados Unidos están teniendo este privilegio. Según las estadísticas, 1,500 pastores renuncian, ¿no? No dice eso, son las estadísticas. Estoy hablando de todas las denominaciones. Mensualmente, iglesias están cerrando. Y Dios nos ha dado el privilegio a nosotros en este lugar porque a Él le plujo, porque Él lo quiso, no porque nosotros seamos mejores. No es eso. Es porque Él quiso. Porque Él ha tenido a bien de que la iglesia siga creciendo en todas las áreas. Entonces disfrute de ser parte de eso. Y último, considere en oración cuál sería su participación en la iniciativa Forward. Hay muchas maneras de participar, mis hermanos. Ahora, una cosa sí estoy seguro. Nosotros no somos los primeros ni seremos los últimos que vamos a estar involucrados en un proyecto como este. Tal vez muchos de ustedes o algunos de ustedes ha estado ya involucrado en su país o en otra iglesia donde usted ha pertenecido. Esa es la verdad. Tal vez ya usted ha pasado por esto. Para mí no, porque yo soy nuevo en eso. Yo no he estado en ningún proyecto de construcción. Estoy caminando por fe, creyéndole a Dios, ¿verdad? Pero tal vez usted sí ha participado de esto y tiene su propia experiencia con esto. Así que le invitamos a que ore y piense en esto. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Quería conversarle de esto para que usted entendiera un poco de qué trató el video, de qué trata esto de Forward. Pero en el Antiguo Testamento, el rey David sintió carga en su corazón por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Y en aquella ocasión, específicamente por el tabernáculo, que era lo que había, era lo que estaba presente. Y déjame clarificar y decir algo. No es que Dios necesite un edificio para habitar, porque Dios no lo necesita. ¿Okay? Dios no necesita eso. Pero el tabernáculo cumplió una función de albergar el arca del pacto donde Dios descendía.
y Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Y era la presencia de Dios simbólicamente con ellos allí. Así que, y eso es lo que nosotros tenemos. Aquí la iglesia somos nosotros. Estos son 4 paredes. La iglesia es usted y yo. Pero este lugar ha sido apartado, ha sido dedicado para el Señor, para que aquí podamos reunirnos, para que aquí podamos proclamar su nombre, para que aquí podamos adorarlo en la congregación. Todo eso usted y yo lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero aquí lo hacemos como congregación, ¿verdad? Es algo importante en la vida ministerial, en la vida nuestra. ¿Okay? Porque Dios no nos hizo para estar solitarios por allá. Dios nos hizo, ¿verdad?, en este sentido de comunidad. Y estos lugares, tanto como las sinagogas que hubieron después de la destrucción del templo y que ha venido a lo largo de la historia, y las iglesias, se han dedicado para eso. Se han dedicado para la edificación del cuerpo de Cristo, para proclamar la palabra del Señor. ¿Okay? De ahí es que radica su importancia aquí. Así que me gustaría que analizáramos juntos esta porción bíblica de hoy que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7, en el Antiguo Testamento. 2 de Samuel, capítulo 7. Quisiera que usted y yo viéramos varias cosas importantes de esta porción de 2 de Samuel. Y me gustaría que usted y yo la viéramos antes de que usted tome cualquier decisión en su corazón de comprometerse con la iniciativa Forward. Sí, antes. Porque después ya dice, no, por ahora yo no quiero seguir. Pero me gustaría que la observara antes allí. Y si no le sirve para Forward lo que vamos a hablar hoy, pues lo más seguro que le va a servir para cualquier emprendimiento personal suyo también. Pero estoy seguro que va a ser de provecho allí, como toda la palabra del Señor. Observemos allí los versículos del 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vamos a ver otras porciones, por supuesto, pero quisiera comenzar aquí primero dejándole, o lo que nos deja ver aquí, la palabra del Señor, los planes de David para la casa de Dios. Los planes de David para la casa de Dios. Perdón. Observemos algo. David desea honrar a Dios. Eso es lo primero que vemos aquí. David de todo corazón desea honrar a Dios. Y dice, ¿cómo es posible que yo esté habitando en esta casa de cedro y con todos los lujos y con todo lo que yo tengo aquí, y la casa de Dios o el arca del pacto esté entre cortinas? O sea, él no reconciliaba en su mente, él estando viviendo tan cómodamente, si se quiere ver, lujoso, y el arca en su mente y su corazón abandonada entre cortinas. Así es que él quizás está visualizando esto allí. Se ve viviendo de esta manera, entre telas. Ahora, este pensamiento de David revela algunas cosas. Lo primero que yo veo que revela aquí, mis hermanos, es que David tenía un concepto elevado de Dios y de su santidad. O sea, ¿cómo es posible que yo esté viviendo de esta manera y el arca de mi Dios esté de esta manera? Mi Dios merece lo mejor. Mi Dios merece un lugar más arreglado. ¿Cómo es posible que yo, que no soy nada, que estoy aquí porque Él me ha bendecido y mira cómo estamos? Nosotros hemos descuidado esto.
Entonces, esto revela, en cierta medida, él tenía un concepto muy elevado de Dios y de su santidad. Segundo, David reconocía su comodidad, que su comodidad se debía a la bendición de Dios. No a la fuerza de él, a la sabiduría de él, sino que Dios lo tuvo bien a bendecirlo. Y tercero, este pensamiento de David revela que David estaba pensando como un humano terrenal, como tú y como yo. ¿Sí? Él pensó en este momento con la lógica humana, como tú y yo pensaríamos. Y déjame decirle algo. También Natán, el profeta, pensó humanamente. También el profeta pensó lógicamente. Dices, Jehová está contigo. Haz lo que tú quieras. Lo que tú tienes en tu corazón, hazlo. Sin consultarle a Dios antes. ¿Te das cuenta? Sin consultarle a Dios antes allí. Y por eso él secunda. En el versículo 3, Natán le dijo, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Porque vemos lo que hablaron ellos allá en estos versículos. ¿Pero qué nos dice esto a nosotros? Bueno, en primer lugar, hermanos, no podemos asumir nada de parte de Dios. No podemos asumir nada de parte de Dios. Debemos de acogernos a lo que Él ha dicho ya. El profeta Natán asumió que si Jehová estaba con él, andate. Lo que hay en tu corazón, hazlo, porque tú tienes la bendición de Dios. Cuidado. Todo hay que consultarlo con Él. Todo hay que consultarlo con Él. También David tenía buenas intenciones. Deseo noble en su corazón de hacer algo mejor en su mente y en su lógica para el arca del pacto. ¿Te das cuenta? Y él asumió que esto era lo mejor. Cuidado también. Cuidado también. ¿Ve? Eso es lo primero. Dios no había ordenado la construcción del tabernáculo. Dios había ordenado la construcción del tabernáculo, pero no de un templo. Hasta ahí todo estaba bien, pero no de un templo. Siempre debemos de estar seguros, mis hermanos, que los proyectos, ministerios que vamos a hacer, vengan de Dios y no de nuestra carne, no de nuestras buenas intenciones o deseos, sino que vengan de Dios. Dios ha bendecido a College Road, eso es verdad, de manera especial. Hay crecimiento o ha habido crecimiento constante en años anteriores en bautismo. Crecimiento tremendo. Crecimiento en membresía. Crecimiento en ministerios nuevos. Crecimiento en finanzas. Pero eso no es sinónimo que podemos hacer lo que queramos. No es sinónimo que podamos hacer lo que queramos. Entonces, entonces, la lógica es a este planteamiento que yo estoy conversando con usted. Si no podemos hacer cualquier cosa, ¿cómo estamos queriendo invertir en la iniciativa Forward? Si usted le vino eso a la mente, hay discernimiento. Si usted le pasó ese flash, hay sabiduría allí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estamos queriendo invertir en el movimiento Forward o en la iniciativa Forward? Si eso no es sinónimo, como pasó allá con el rey David. Bueno, estamos moviéndonos hacia adelante porque nos estamos moviendo en fe, en primer lugar. Estamos moviéndonos en fe, convencidos de que hemos hecho y seguimos haciendo todo lo que está en nuestras manos para suplir la necesidad que tenemos delante de nosotros. Y hemos agotado, yo diría, muchos recursos ya.
para tratar de suplir esta necesidad y no vemos otra manera todavía. Así que por eso nos estamos moviendo en fe hacia adelante. Por eso estamos también pidiendo oración colectiva a todas las partes involucradas de oración de la iglesia que nos ayuden a orar. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Porque Dios pone unidad en el corazón de sus hijos, de su pueblo, ¿verdad? Con relación a estos temas. Porque estamos buscando consejos dentro y fuera también para escuchar la voz de Dios en todo esto. No se trata de lanzarnos así, sino hemos estado haciendo estas asignaciones, esa tarea allí, mis hermanos. Hermano, déjame decirle, esta iglesia, College Road, compró 10 acres aquí en el 1980. En el 1980, que eso fue el otro día, básicamente, allí, ¿ok? En esta parte del condado, donde todo esto aquí era pura finca. Y solamente habían 2 líneas ahí. 2 líneas, una para allá y otra para acá, sin luces. Casi hasta lo más lejos para allá atrás, hasta top of the world. Perdón, hasta top of the world. ¿Ok? Cuando ellos salieron de allá de College Road Elementary Park, de la escuela que está detrás del college, que era donde se congregaban 29 personas, y compraron esto aquí, jamás de los jamases en el año 80-81 pensaron que esta parte del condado Marion iba a experimentar lo que está experimentando hoy en día. Jamás. ¿Pero cómo se movieron ellos? Se movieron por fe. Se movieron creyéndole a Dios que Dios le había facilitado estos 10 acres aquí. Compraron y dijeron, bueno, aquí Dios nos puso, aquí nos vamos a quedar. Y comenzaron en un mobile home. En un mobile home aquí, en esta propiedad. Así fue los inicios de College Road. En un mobile home en esta parte del condado, mis hermanos. Ellos se movieron en fe, sin saber que 40 años más tarde, cómo iba a estar College Road y toda esta área. Pero Dios es el que conoce el futuro, no nosotros. Los hombres tenemos planes. David tenía planes para la casa de Dios. College Road tiene planes. Son planes humanos que se necesita la avalación, la aprobación de Dios. Ahora, veamos la otra parte. La parte del versículo 4 al 17. No lo voy a leer todo por razón de tiempo, pero veamos esa parte. Porque los planes de Dios muchas veces son diferentes. Los planes de Dios muchas veces son diferentes allí. Dios contesta la oración y la inquietud genuina de David. Versículo 4 dice allí que aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y después de ahí siguen todo el resto de los versículos que usted puede leer después. Pero desde la perspectiva humana, el deseo de David era sincero. Pero Dios tenía una perspectiva celestial, una perspectiva diferente para David. Dios tenía una perspectiva diferente para los planes de David. David, yo no necesito una casa para hacer mi voluntad o para hablar con Israel. Yo puedo hablar aún de las piedras. Yo puedo hablar a través de los profetas. Yo no necesito un lugar para ello. Este es el reclamo. Y esto es lo que viene aquí a hablar David. Viene a hablar Dios por medio de Natán. Dice, David, yo no he mandado a nadie a hacerme una casa, ni siquiera tú. ¿Sí? ¿Este es el reproche o es poner las cosas en su contexto? David tiene un deseo, unos planes que eran sinceros, que eran buenos, pero Dios dice, pero un momentito, ¿yo a ti no te he mandado a hacer eso?
Yo no te he mandado a hacer eso. Por muy bueno que sea, por muy bueno que parezca, yo no necesito eso. Y continúa Dios tratando con esto aquí. David, yo te he bendecido y te he usado porque me eres instrumento escogido para hacer mi voluntad en el pueblo. Pero no porque tú ahora tengas el derecho de querer hacer o deshacer. No. Yo te escogí. No te olvides de dónde yo te llamé detrás del redil, le dice. Y cómo yo te he usado allí. No se te olvide quién eras, de dónde te tomé, pero tampoco se te olvide, David, quién soy yo. ¿Ve? Entonces, Dios pone en contexto todas las cosas aquí. Todas las cosas las pone en contexto aquí. Dios le dice a David por medio del profeta: David, mis planes son diferentes y mejores a los tuyos. Son diferentes y mejores a los tuyos. Dios confronta a David con planes que sobrepasan los planes de David. Mire el versículo 10 y 11 si usted tiene ahí en sus Biblias. Mírelo ahí. Dice, esta es parte de la respuesta que Dios le da a David por medio de Natán. Dice, además, yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré. En otras palabras, yo voy a poner a mi pueblo estable en la tierra que yo le he prometido. De ahí no los va a sacar nadie. Yo los voy a plantar como una viña. Ella es mi viña. Y dice allí, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como al principio. Mire el 11. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti, refiriéndose a David en específico ahora, te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa a ti. ¿Qué te parece eso? O sea, David pensando ser de casa a Dios. Y Dios le dice por medio del profeta: David, tú te has quedado chiquito con los planes. Yo soy el que te voy a hacer casa a ti. ¿Ah? Claro, fíjense. Es bueno entender a qué se refiere esto. No está hablando de una casa terrenal, de cedro o de piedra o lo que sea. No está hablando de eso. Está hablando de una casa real, de una dinastía real eterna que no tendrá fin, que en la promesa que de su trono, de su descendencia vendrá aquel que reinará por siempre. De eso es que está hablando aquí. Yo te haré una casa a ti. Porque David tenía en su corazón un deseo genuino de honrar a Dios, de la santidad de Dios, de que él no se concebía viviendo de tal manera y el arca del pacto en tal cosa. O sea, eso habla bien del corazón de David, de cómo él veía a Dios. Cómo él veía a Dios. Pero Dios tenía otros planes mejores y más grandes para David, que incluía la eternidad, hermanos. Que incluía la eternidad allí, hermano. David, Dios cambió tus planes. Él ha dicho que es Él el que te va a hacer casa a ti. Tremendo informe de parte del profeta. ¿Se imagina usted, hermano? Usted sabe que el pastor John Darwin, que fue el pastor que ellos llamaron acá hace 40 años en esta iglesia, él se retiró en el 2011. Finales del 2011, el pastor John se retiró. Ya estaba en la edad. La iglesia había crecido a cierto punto. Estaban aquí todavía, se congregaban en este santuario. Ya tenían el edificio B también. Y el C también, cuando el pastor John se retira. Allí, mis hermanos, se imaginaría, el pastor John, después de 39 o 40 años en este lugar, lo que Dios iba a hacer, de un mobile home donde ellos se congregaron a construir que fue su primer santuario,
Ahí esas aulas que están ahí eran aulas de escuela dominical. Las oficinas que están aquí al frente hoy. El foyer era más chiquitito porque tenía cuna en un lado. Si usted ve todavía arriba, eso lo ampliaron más. Se imaginaría el pastor John lo que Dios iba a hacer. Y esos 29 miembros, que algunos ya han muerto, pero otros todavía viven. Como la señora Glenda, que es la señora muy alta, ella que trabaja a veces en la cocina, que ahorita está enfermita. Pero ella es de los miembros fundadores de lo que Dios ha hecho en este lugar. Qué tremendo, hermano. Jamás le pasaría por la cabeza visto diferentes lenguas aquí proclamando el nombre de Jesucristo. Cuando ellos comenzaron en español, en French Creole, con la posibilidad tal vez, de una en portugués. Entonces, para Dios no hay límite porque el hombre tiene planes, pero Dios tiene mejores. Dios tiene planes mejores. Fue lo que le pasó a David, es lo que le pasó al pastor John en este lugar, lo que tal vez ha pasado en muchos lugares que usted ha estado. Mientras que nos mantengamos fieles al Señor, mis hermanos. Yo creo que él no tenía ni idea. Ellos fueron guiados por la mano de Dios en cada proyecto, en cada edición que fueron haciendo aquí, y Dios fue honrando eso. Dios fue honrando eso. Tantas cosas que tal vez quisiera compartirles de la historia de College Hall. Que, by the way, esta historia de College Hall la compartimos en Descubriendo College Hall. Porque nos gusta que usted entienda cómo esto comenzó. Nos gusta que usted entienda cómo comenzó, cómo ha sido el proceso allí, mis hermanos. Dios tenía otros planes para este lugar y mejores. Realmente. Ahora, muchos de los que invirtieron en esto ya han pasado a la presencia del Señor. Y usted y yo, que venimos de otros países y tal vez de otros estados, hoy estamos disfrutando. Estamos disfrutando de lo que otros sembraron. De lo que otros agarraron la visión de Dios y dijeron, ¿sabes qué? En este lugar se está viendo crecimiento. Vamos a creerle a Dios que Él es el que está dando ese crecimiento, que no es manipulación, que no son programas para traer gente, no, es Dios quien nos está trayendo. Vamos a creerle a Dios y vamos a ser parte de ello allí. Y si nuestros ojos no lo ven todo, no importa, porque estamos invirtiendo en el reino de Dios. Muchos de ellos así pensaron. Hoy no han visto los diferentes idiomas que hay aquí, las clases de inglés, todo lo que se hace en la comunidad. Pero le creyeron a Dios en su momento. Le creyeron a Dios en su momento. Y termino con el tercer aspecto del versículo 18 al 29. Donde Dios alinea David alinea su deseo a la voluntad de Dios. David alinea su deseo a la voluntad de Dios. Miren los versículos del 18 al 22. Dice allí, y entró el rey y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, que también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Mire el corazón de agradecimiento de David. Mire la humildad de David de decir, ¿quién soy yo para que tú me hayas bendecido tanto y darme paz de mis enemigos y consolidar las 12 tribus de Israel y movernos hacia adelante en paz y seguridad y que tu pueblo viva seguro? ¿Quién soy yo si yo sé de dónde tú me tomaste? Y encima te ha parecido poco eso, Dios, que has dado palabra, has dado profecía para mi casa en lo porvenir. Dios mío, no merezco tal cosa. Y créame
que David tenía razón. No lo merecemos. No lo merecemos. La misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, de que Él hace como Él quiere. ¿Te das cuenta? Y sigue diciendo David allí en esta conversación. Así que dice, es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. O sea, en otras palabras, yo no te puedo mentir, yo no puedo aquí hacer nada porque tú conoces lo profundo de mi corazón. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. O sea, él reconoce que es Dios quien lo ha hecho, hermano. No es él. No es él. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David solo quería hacer una casa terrenal para el arca de Dios. Y Dios estaba pensando mucho más grande que David. Mucho más grande que David allí, mis hermanos. Dios estaba pensando en una dinastía real celestial que no tuviese fin. Verdaderamente, hermano, cuando nos unimos con la visión de Dios, no con nuestra visión, sino con la visión de Dios, hermano, créame que el impacto va a ser mucho más grande. Mucho más grande. Una iglesia puede ser grande, no importa, puede alcanzar mucho. De hecho, hay muchas iglesias que sostienen muchos misioneros, que hacen misiones a diferentes partes del mundo y han causado un impacto tremendo en muchas partes del mundo. Pero hermano, cuando 45 millones se unen, créame que el impacto es grande. Y eso es lo que usted y yo formamos parte de lo que es Sunday Baptist Convention. No solamente somos nosotros llevando el evangelio. Son alrededor de 3.500, 3.600 misioneros todos los días, full time, llevando el evangelio en todas partes del mundo. Eso es posible a través de un ministerio que se llama Programa Cooperativo, donde todas las iglesias bautistas del sur que pertenecemos a esto, contribuimos económicamente para sostener estos misioneros. Eso es lo que habla. Desde que esto se inició hace un montón de años atrás, hermano, ha habido un impacto global de misioneros. Y de hecho, tal vez muchos de ustedes que están aquí, alguno de esos misioneros tocó sus vidas o de sus abuelos o de su familia en sus países, hablando 30, 40 y 50 años atrás y tal vez 60 años atrás en sus países, donde misioneros dejaron todo y fueron a hacer misiones, a plantar iglesias, a establecer seminarios, institutos y todo eso. Y sus abuelos o su familia escucharon el evangelio por medio de esto y así fue transmitiéndose de generación en generación. Lo que le quiero decir es que cuando alineamos nuestra voluntad, nuestra visión con los planes de Dios, el impacto es mucho mayor. David tenía una visión, un deseo genuino, bueno, lo que fuese. Se veía aquí que sí. Pero cuando lo alineó con la voluntad de Dios y se rindió a la voluntad de Dios, usted y yo estamos dentro de ese impacto de la línea de la dinastía real del Mesías que pasa a través de esos lomos, mis queridos hermanos. Así que cuando usted emprenda algo, asegúrese que cuenta con la bendición de Dios. Por muy noble que parezca, con muy buenas intenciones involucradas, debemos asegurarnos que sea la voluntad
de Dios. Si es la voluntad de Dios, créame que el éxito está asegurado. El éxito está asegurado. Desde aquel momento, David inclinó el deseo de su corazón con la voluntad de Dios y comenzó a trabajar en base a eso. Mire, los versículos 28 y 29 dice: ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ahora tenga bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Con tu bendición, Dios mío. No con la mía, no con la de nadie. Con tu bendición, Padre. Eso es lo que nosotros estamos buscando, hermano. Nosotros estamos buscando la bendición de Dios. Si este proyecto, se lo digo con toda sinceridad y honestidad, si este proyecto no tiene la aprobación de Dios, no nos moveremos hacia adelante en nada. Y eso está claro para todo el staff. No solamente para unos, para todo el staff y para todo el personal y para todos los comités que están involucrados en eso. Todo el mundo está claro en eso. ¿Se ha invertido algo? Sí, se ha invertido. Se ha invertido en buscar, en ver proyectos, en ver cuánto cuesta, en ver si no hay potencial de sinkhole aquí y todo eso. Pero toda esa inversión no es nada. Eso no es nada si Dios no tenemos la aprobación de parte de Dios. Porque ¿para qué queremos un edificio que no tenga la bendición de Dios? No va a cumplir el objetivo para lo cual queremos que sea. No van a llegar las almas, no se van a salvar, no van a edificarse, no van a crecer. Entonces, ¿para qué tener abandonado una cosa ahí así? ¿Te das cuenta? No, que tenga la bendición de Dios. Por eso es necesario e importante, creo yo, y usted creo que está de acuerdo, en que estemos orando por eso. Hasta ahora Dios no ha puesto una traba. Hasta ahora Dios no nos ha frenado. Que es el deseo nuestro carnal, humano, de que podamos seguir adelante. Sí, claro, ese es nuestro deseo. Pero si Dios dice no, se para todo. Se para todo y no se sigue adelante. Y como Él que conoce el futuro sabe por qué, nosotros pediremos dirección. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pero si Él no nos para, vamos a continuar adelante creyéndole por fe que esto es lo que Él desea para su pueblo, mis hermanos. Los planes perfectos de Dios pueden desafiar toda nuestra expectativa. Eso puede ser verdad. Pero debemos de depositar nuestra completa confianza en Él. ¿Por qué? Porque Él siempre nos va a llevar a los resultados mejores para nuestras vidas. David le creyó a Dios y Dios honró su palabra. Jesús estableció un reinado eterno. Me gustaría terminar con esta meditación que dice: ¿se comprometería usted a comprometerse? Parece un trabalengua, parece algo enredado, pero no. ¿Se comprometería usted a comprometerse? Solo ore y pídele la dirección de Dios. Solo ore y pídale la dirección de Dios. Eso es todo. Recuérdese que nuestra palabra clave este año es comprometidos. Comprometidos con Dios en primer lugar. Comprometidos con la familia. Comprometidos con los dones que Él nos ha dado para usarlos en su reino. Comprometidos con Él. Vamos a orar y deje que Dios hable a su vida, no solamente hoy, sino en lo porvenir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias